Hoy, en este primer programa de Al Vino Vino, sabremos por qué Castilla-La Mancha está considerada como el mayor viñedo del mundo. Además, detallaremos algunas de las características esenciales que distinguen a nuestros vinos de denominación de origen, pagos e indicaciones geográficas protegidas y que se han hecho con un hueco significativo en el mercado internacional. La importancia del vino en Castilla-La Mancha se resume en un dato: la superficie de viñedo cultivada, alrededor de 500.000 de hectáreas, casi la mitad de toda España y la quinta parte de Europa. O lo que es lo mismo, en todo el mundo no hay una sola región que tenga tanta tierra dedicada a la viticultura. El viñedo se ha reestructurado, se han plantado nuevas variedades. Antes éramos casi monovarietales en blanco y en tinto, teníamos Airén, teníamos Cencibel, más conocido como Tempranillo. Eso ha sufrido una revolución enorme y hay varias variedades blancas: Chardonnay, Verdejo, Macabeo, tintas Cabernet, Merlot, Syrah. Es decir, ha cambiado muchísimo. Tradicionalmente, las variedades autóctonas que mejor se han adaptado a las condiciones climáticas de Castilla-La Mancha han sido la Airén en las uvas blancas y la Tempranillo, más conocida por aquí como Cencibel, entre las uvas tintas. En cualquier sitio de España la variedad reina por excelencia es la Tempranillo. Luego hay otras que han venido como Syrah, el Cabernet Sauvignon y todas esas, y otros muchos nombres que podíamos encontrar, pero realmente la base es el Tempranillo. Las variedades se distinguen principalmente por las hojas, por la forma de las hojas. Vemos, por ejemplo, en este caso, Sauvignon Blanc es más lobulada, o por ejemplo Cabernet Sauvignon, que tiene los lóbulos muy marcados y casi todos del mismo tamaño. Sin embargo, Tempranillo tiene este de abajo mucho más largo, y luego también, pues, claro, por el tipo de uva y los racimos. Progresivamente, según han ido cambiando los gustos y las exigencias de los clientes, se han ido arraigando en Castilla-La Mancha una serie de variedades importadas, la mayoría de ellas de origen francés, que se han adaptado en la mayoría de los casos como un guante a estos suelos y estos climas, ampliando el espectro y la gama de vinos que con ellas se pueden hacer. Cada país y cada cliente tiene sus propias marcas y nosotros adaptamos a los requisitos del cliente, desde la confección del diseño del producto y del diseño de la etiqueta y del material auxiliar del packaging en general, hasta luego el producto, la materia prima, el vino y la confección de todo lo que es la botella y el producto final. Es muy importante para el marketing tener pues una botella atractiva, que el consumidor la vea desde el primer momento y le apetezca tomar ese vino, porque nosotros sabemos que es un vino de muchísima calidad, pero ellos no. Entonces hay que confiar en profesionales que den la imagen que queremos, una imagen con la calidad que está teniendo ahora todos los vinos de Castilla-La Mancha, y hay que intentar transmitir eso. Claro que entre tantas viñas y uvas de variedades diferentes, la riqueza de los vinos castellano-manchegos es mucho mayor de lo que dicen sus 8 denominaciones de origen, 8 pagos y una indicación geográfica protegida: vinos de la tierra de Castilla. El suelo aquí es ideal y se parece a algunos suelos de la Rioja Alavesa, en el sentido de que hay mucha caliza aquí, que es muy clásico de toda Castilla-La Mancha. Pero también tenemos pues el clima, ¿no? Que el clima pues es aquí más cálido y reacciona a la planta de otra forma, y también nuestras propias teorías de cómo conducir el viñedo y cómo elaborarlo. Existe la creencia de que el cultivo de la vid en los territorios que forman Castilla-La Mancha data de la época romana, aunque, por ejemplo, en Valdepeñas, los primeros resquicios proceden de la época íbera. De un tiempo a esta parte, la mecanización y las mejoras tecnológicas han cambiado por completo a mejor las posibilidades para tratar la uva y los vinos, aumentando la competitividad de los productores castellano-manchegos que en relación calidad-precio no admiten comparación en los mercados internacionales. Aunque siguen presentes en las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha, cada vez se ven menos depósitos de hormigón y tinajas de barro, que paulatinamente han sido sustituidos por otros climatizados de acero inoxidable y roble.
Las tinas de madera, mucha gente se piensa que que por dentro son de acero inoxidable y que están forradas de madera, ¿no? Esto, que no, lo contrario, lo que buscamos es esa aportación de madera, como decía antes. Siempre son de roble francés, porque de roble americano nunca se podrían hacer porque las duelas nunca podrían ser tan altas, aproximadamente tienen unos 2 metros, 2,40 metros de altura, y el americano siempre es para hacer tamaños mucho más pequeños. El francés le da mucha más elegancia y sobre todo para hacer un depósito tan grande pues es la única forma de hacerlo. Lo que hacemos es una selección de distintas barricas por la procedencia del roble. Barricas de roble de origen americano y barricas de roble de origen francés, porque cada una de ellas confiere unas características diferentes en función al tipo de vino que queramos. Las barricas de roble americano las usamos para dar sensaciones más dulces, y en cambio las barricas de roble francés las usamos para aportar más estructura, más cuerpo, más carácter a los vinos. En el primer año es cuando mejor está, el segundo año menos, el tercer año menos y al cuarto año prácticamente las barricas pues ya han dado todo lo que tienen que dar. Y a partir de ahí es cuando tenemos que iniciar el proceso de renovación. Así que un parque como este, al 25% cada año, es como solemos ir haciendo ese proceso de renovación. La tinaja tiene una ventaja sobre otros productos, y es que tiene una transpiración muy importante. El cemento no es así. Se perdió mucho, tuvimos la época de la tinaja, que eso viene de la época de los romanos, y teníamos unos vinos excepcionales. Luego vino el cemento, el hormigón armado que se llama, y ahí se perdió muchísimo, pero luego lo hemos recuperado con el acero inoxidable y con los equipos de frío. Fermentar a 16 o 18 grados los blancos y a 26 o 28 grados los tintos, pues realmente eso ha sido un avance importantísimo. Eso nos ha permitido no tocar los vinos químicamente, cosa que antes se hacía muchísimo, y ahora es solo físicamente, es decir, con temperatura, podemos conseguir grandes vinos. La fermentación alcohólica, o sea, la conversión de azúcares gracias a las levaduras en alcohol, y la maceración. La maceración consiste en sacar todo lo bueno que hay en la piel para que luego eso se transmita al vino. El mosto queda abajo y el ollejo se queda arriba. Para extraer color y todas las propiedades del vino se hacen remontados diarios, sacando el mosto por abajo y poniéndoselo por arriba. Tenemos esa pasta fermentada y dependiendo de si el vino va a ser un vino que venga, por ejemplo, a esta barrica o que vaya a ser un vino joven que no vaya a pasar por una crianza en madera, pues tiene una maceración más larga con esa piel o menos larga. Acero inoxidable y temperatura controlada son los factores que en función del vino que se elabore confluyan en el proceso de vinificación. Las vinificaciones se planifican y se diseñan en función del estilo de vino que se quiere obtener. Si es un vino tinto va a fermentar con sus pieles y si es un vino blanco, después de unos días de maceración, para que esté en contacto el mosto con las pieles, vamos a extraer el jugo de uva, el mosto, flor que llamamos, que es el mosto que se extrae sin ningún tipo de prensado mecánico. La temperatura de fermentación es muy importante para poder hacer la fermentación más o menos larga, más o menos aromática, en función si es un vino de crianza o es un vino blanco joven, ¿no? Depende de cada tipo de vino, pues si es un vino tinto vamos a trabajar más o menos entre los 25 a 26 grados, incluso llegando hasta los 28 en algún caso, y si es un vino blanco mucho más frío, fermentaremos a unos 14, 16 grados. Si la uva presenta una calidad óptima, el clima favorece la carga de la planta y los enólogos tienen a su disposición los últimos avances tecnológicos, ¿tenemos asegurada la receta para elaborar buenos vinos? Lo principal para hacer un buen vino es la uva, es decir, el 80 al 90% de la calidad del vino se hace en el viñedo, es decir, dentro de la bodega se le puede elaborar muy bien, pero si las uvas que llegan a la bodega no son de primera calidad, el vino nunca va a ser de primera calidad. Ese vino de alta calidad empieza en el viñedo, no nos tenemos que equivocar en el viñedo, no podemos cometer errores en el viñedo, pero tampoco en la bodega. Creo que los vinos ni se hacen en la viña ni se hacen en la bodega, se hacen en los dos sitios, ¿no? Es un proceso muy largo, complejo, donde no podemos fallar en ninguno de los escalones, ¿no? No hay una receta mágica ni nada por el estilo, es tiempo y realmente grandes inversiones que aguanten el proceso productivo, ¿no? Una de nuestras características, y creo que es fundamental a la hora de obtener un buen vino, es tener una viña propia,
un trabajo propio y desde el campo hasta lo que es la elaboración y, bueno, y la venta, claro. La mayoría de la calidad del vino se hace en el viñedo. El viñedo es lo que te puede aportar la identidad, el origen de dónde viene, la tipicidad de los suelos, de la variedad. Entonces es muy importante trabajar bien la materia prima. Tomelloso, con sus miles de cuevas para elaborar vino, es otro de los puntos vinícolas por excelencia en Castilla-La Mancha. El microclima que se genera aquí en la cueva, tanto en temperatura, que estamos en una media anual en torno a los 14, 15, 16 grados, en invierno es más baja y en verano pues no llega a superar los 18, y lo que permite es que tengamos la temperatura ideal para la conservación de los vinos. Hasta los siglos XII y XIII no encontramos documentos que acrediten la presencia del vino por estos pagos. Los franceses dicen que terruño es suelo más clima más el savoir-faire, el trabajo del hombre. Y bueno, pues ese trabajo del hombre va también un poquito en la bodega. En función de la añada te debes adaptarte un poquito a la materia prima. A la hora de meter la uva en los depósitos para la fermentación, pues si el año es más frío, si es más cálido, adaptarás un poco tu manera de trabajar. Claro, es que Castilla-La Mancha es enorme, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de diferentes terruños que te encuentras en ella, ¿no? Entonces pues es lo bonito de este mundo, ¿no? Nosotros son vinos de Castilla-La Mancha, pero bueno, pues diferentes a cualquier otro que puedan estar pues en Albacete, en Cuenca o en cualquier otra provincia, y no por ello mejores o peores, ¿no? Pero sí diferentes. Entre todas las denominaciones de origen mundiales, la denominación de origen La Mancha reúne la mayor agrupación de viñedo, ya que comprende 280 bodegas de las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete. Obviamente, cada año produce un abundante volumen de hectolitros que tal vez tenga su talón de Aquiles en la comercialización. Y creo que hay mucho por hacer en el tema del dedo de la Mancha. Somos los mayores productores del mundo, pero sin embargo nos falta, bueno, pues mejorar mucho en la comercialización. Hay que creer en los vinos de Castilla-La Mancha, sobre todo en los vinos embotellados. Tenemos unos vinos extraordinarios. La internacionalización no hay que tenerle miedo, la internacionalización es una cosa lógica y ahora más con las comunicaciones que hay y demás. Por lo general, el clima que influye en los viñedos acogidos a esta denominación de origen es el continental extremo, con inviernos gélidos y veranos tórridos, con temperaturas que fluctúan entre los 15 bajo cero y los 45 grados centígrados, y las precipitaciones medias que rondan entre los 300 y 400 litros por metro cuadrado anuales. El viñedo lo que necesita sobre todo es que esté muy marcadas las estaciones y por lo tanto el hecho de que nuestros inviernos sean fríos nos aporta también una ventaja competitiva. Hasta menos 15, menos 16 grados el viñedo le viene hasta bien, o sea, no tiene ningún problema. Esa diferencia entre mucho calor por el día, altas temperaturas y temperaturas frescas por la noche es bueno para la síntesis de aromas. Por tanto, los vinos van a ser más, en ese sentido, más intensos. Depende del tiempo, de que caiga unos litros de agua en su debido momento y que la uva pues vaya engordando. Todos conocen La Mancha, esto es una zona donde no hay apenas agua. Tenemos unos pozos con unos caudales muy bajos. El agua es un recurso muy escaso en esta zona y, por tanto, pensamos que hay que optimizarlo. A su vez, el agua es el factor limitante que tiene el viñedo en una zona como esta, ¿no? Por tanto, es fundamental su manejo. Nos permite estar sacando agua durante todo el año por la noche y almacenarla en un embalse que ese mismo nos sirve para, en épocas de dificultad, cuando la planta sufre mucho estrés, porque es bueno que sufra, pero no demasiado, entonces aportarle el agua que necesita. Lo que tenemos es una instalación de riego enterrada, subterránea, porque de esta forma lo que hacemos es disminuir al máximo las pérdidas por evaporación de agua, ¿vale? Por otro lado, la decisión importante es cuánto hay que regar y cuándo hay que hacerlo, ¿no? La diferencia de temperatura entre el día y la noche, incluso en temporada estival, son muy grandes, haciendo que la maduración de la uva sea muy lenta y extraigamos lo mejor
de cada uva y en cuanto a aroma y a color se refiere. Una de las razones por las que pusimos espaldera, a pesar de que todos los trabajos sean manuales, incluido la vendimia, era conseguir tener la mayor exposición al sol, y eso bueno, pues lo conseguíamos gracias a tener una especie de cortina de hojas por la espaldera. Otra de las razones por las que se decidió poner espaldera era por lo que habíamos comentado de las heladas tardías de primavera y bueno, pues al estar a 70 centímetros del suelo, como sabéis, el aire frío tiende a depositarse a bajar, ¿no? Y bueno, pues así conseguimos salvar 1 o 2 grados, que en muchos casos es la diferencia entre bueno, pues que nos pille la helada o no hacerlo. El clima de Castilla-La Mancha es un clima duro para hacer grandes vinos, pero se están haciendo grandes vinos. La gente yo creo que no se entera que no hace falta ser lo máximo que hay en este país para disfrutar. Aquí se disfruta inmensamente y en Castilla-La Mancha hay muchas bodegas para disfrutar. Tú me dices, no, es que es el mejor vino de España está en Castilla-La Mancha. Yo creo que podría llegar a estar, pero podría llegar a estar a través del viñedo viejo. Respecto a los suelos, abundan los llanos de alrededor de 700 metros, con alguna elevación de escasa altura que puede llegar hasta los 1000 en algunos casos, y por lo general están originados a partir de sedimentos milenarios, con abundancia de calizas y arcillosos y pobreza de materia prima. Entonces, en buenos suelos, con viñedo viejo, con el clima soleado y sano de la Mancha, podemos hacer unos grandes vinos a la altura de los mejores. El suelo lo que va a hacer es, va a provocar un desarrollo diferente, va a otorgar unas condiciones diferentes de desarrollo a la planta. Y en función de esas condiciones de desarrollo diferente vamos a tener una tipicidad u otra. Otra de las características principales es el terreno. Nosotros tenemos un terreno compuesto de piedras, de guijarros, que hacen que las condiciones de las raíces de la viña sean idóneas y extraigamos la mineralidad que encontramos luego en nuestros vinos. Eso que en el vino pasa, y es que cada vino es distinto en función del sitio donde se han criado esas uvas, pues nosotros digamos que insistimos todavía más en esa filosofía de trabajar con viñedos propios, en fincas peculiares y elaborando los vinos de la forma más honesta posible. Los suelos de La Mancha son suelos realmente poco profundos. Entonces estamos hablando de bueno, pues 50-60 centímetros útiles para la planta. Por debajo de ahí lo que hay normalmente es un horizonte petrocálcico en general, ¿no? Que no es útil a la viña. Los cuidados y muestreos en la viña son constantes desde que comienza el embero o la maduración de las bayas. En el mes de julio, cuando los granos son como guisantes, entonces lo que hacemos es que le quitamos uvas, hacemos lo que se llama vendimia en verde, le quitamos más de la mitad de los racimos, los cortamos con tijeras y solo dejamos los racimos importantes que pegan a los troncos más gruesos. Eso le confiere al vino, al final, casi siempre más suavidad, una extracción mucho más selectiva. De esa manera todo se concentra y sacamos unos vinos con una concentración que tienen mucho cuerpo, pero como madura muy bien la uva, sacan mucho color y son muy suaves en boca. Nosotros en la bodega intentamos simplemente procesar lo que encontramos en el campo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es una limpieza de la uva para que se quede prácticamente solo en grano. Tenemos una triple selección que montamos en cada vendimia y que luego se quita, simplemente llegan las cajas, se le quitan las hojas, que ya vienen seleccionadas, las uvas de bodega vienen bastante limpias, pero siempre se cuela algo. Se limpia los racimos, luego pasan primero por una despalilladora y después van a pasar por una mesa vibratoria en la que ya solo es el grano que va pasando por las manos de los seleccionadores de uva y allí le van a ir quitando todas las partes verdes que ha roto la despalilladora para que entre solo a los tanques de fermentación un manto de uvas prácticamente con 0% de raspón. Por otro lado, la fermentación maloláctica que hacemos en un segundo depósito, sobre todo utilizamos tinajas de cemento de manera artesanal, construidas en la bodega. Esa maloláctica consiste en transformar el ácido málico del vino en láctico para suavizar en boca. Terminado ese proceso, lo que hacemos es clarificar el vino mediante bentonitas, gelatinas, tras las cuales el vino está apto para poder ser embotellado, previo estabilización por frío del mismo también.
Los viticultores de Castilla-La Mancha se han profesionalizado cada vez más y en muchas bodegas se practica la llamada viticultura de precisión. Adaptar cada tipo de planta y cada clon específico de cada variedad al suelo que tenemos, a la climatología y sobre todo a la orientación también de las corrientes de aire, etc. A mí siempre me gusta mucho el concepto de Château francés, en donde realmente tú tienes la bodega en el centro del viñedo y es una casa, es una extensión más de lo que tú haces en el campo, ¿no? Con lo cual pues no deja de ser una casa, es una casa manchega en el medio de un viñedo. Aquí un poco tenemos el concepto de vino de pago, de vino de Château, donde solo utilizamos uva de nuestro viñedo, elaboramos, envejecemos y embotellamos en la propiedad, ¿no? En este mundo del vino hay miles de factores y algunos dicen que es imposible controlarlos todos, ¿no? Miles de factores que influyen en el vino. Nosotros decimos que por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Tiene unos requisitos muy especiales, está regulada desde Bruselas a nivel europeo, al igual que un Château o un Domaine francés. Teniendo en cuenta además pues también la relación calidad-precio fantástica que tienen los vinos españoles, ¿no? Entonces pues fuera también son muy demandados. En el extranjero no es la marca lo que más vale, sino es el vino que llevas dentro lo que más vale. Y es que en las últimas décadas han sido varias las firmas multinacionales que han ampliado sus carteras de referencias, instalando bodegas en Castilla-La Mancha. La calidad tiene un camino, una meta final, y es nuestro camino, el camino de la Mancha, porque tenemos una extensión inigualable de viñedo, porque tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado mundial, porque tenemos un buen saber hacer y tenemos sobre todo una sangre nueva de enólogos y de sumilleres que están poniendo el vino en su sitio. Nuestro destino está claro, ser cabeza mundial. Por otro lado, el peso del sector cooperativo en Castilla-La Mancha se lleva la palma en cuanto a producción y venta a granel de millones y millones de litros de vino, con la obligación de crecimiento constante para competir en mejores condiciones en el exterior. Tenemos que hacer una reestructuración de nuestros costes. La única manera de conseguir esta reestructuración es fusionarse o unirse con otras cooperativas para distribuir todos estos costes, aprovechar al 100% las instalaciones y fundamentalmente traer más valor añadido. Es decir, si no traemos valor, estamos perdidos. Son muchos los pueblos de Castilla-La Mancha donde la principal y casi única actividad económica está derivada del viñedo y de los ingresos que generan las cooperativas locales. Son los casos de Pozo Amargo, en Cuenca, 900 hectáreas de viñedo para solo 350 habitantes, o Arenales de San Gregorio, en Ciudad Real. Pues aquí a mi izquierda tenemos una viña en espaldera y a mi derecha tenemos una viña en vaso. La diferencia es que esta viña está conducida para ser vendimiada con una máquina, o sea que está mecanizada para vendimiarla con máquina, y esta hay que vendimiarla a mano. Esa es la diferencia que hay. Se tiene calculado que una máquina te puede hacer al día el trabajo de 70 hombres. Para que ustedes se den una idea, una viña mecanizada cuesta 4 veces menos vendimiar que una viña en vaso. Los sistemas de conducción de la vid, en vaso o espaldera, no influyen a priori en la calidad de la uva y son otros factores, como la edad del viñedo o los costes de producción, los que llevan a decantarse por unos u otros. Toda la uva que entra a la bodega es recogida manual y además se transporta en cajas. Las cajas, que este tipo de cajas de fruta, con el fin de que el racimo no sufra lo más mínimo antes de llegar a la bodega. Uno de los grandes problemas a los que debe hacer frente el sector vitivinícola es el del bajo consumo interno, de apenas 6 litros por persona y año. La crisis estructural que estamos teniendo en estos momentos, con unos consumos de vino bajísimos en España, lo que nos obliga a buscar mercados exteriores y lógicamente un cambio generacional en los agricultores jóvenes, de los viejos a los jóvenes, en donde hay cambios también de mentalidades y las cooperativas pues se tienen que adaptar a este nuevo cambio generacional si no queremos desaparecer. No habrá más remedio que cambiar también nuestras estructuras. La verdad que la gente está apostando mucho por los vinos de La Mancha y sobre todo por la gente joven. La gente mayor es más antigua, pues pide vino de Rioja, pero la gente joven apuesta por lo suyo. Más son vinos muy económicos y de calidad, son muy buenos, que no tienen nada que envidiar con los vinos de fuera. Y la verdad que se está viendo cada vez más.
Imagino que interviene sobre todo el clima. Tenemos un continental extremo y en las puntas de calor, desde junio hasta septiembre, octubre, ahí tenemos una temperatura altísima. Luego el desconocimiento por parte de la juventud de la cantidad de vinos que hay. Piensan que el vino es una bebida de personas mayores y no conocen el amplio abanico de vinos que hay. Y luego pues interviene también de que el servicio de hostelería tampoco incita mucho o como debería por desconocimiento o por un poquito por desidia a consumir vinos de baja graduación alcohólica, frescos, bien servidos. No hacen falta demasiadas nociones para disfrutar saboreando de los distintos vinos que se producen en Castilla-La Mancha. Sin embargo, sí que conviene saber algunas recomendaciones básicas. Punto número 1. Envinamos la copa con el vino que vayamos a catar. Primero se catan normalmente los vinos blancos o de menor complejidad o menor peso y luego ya se van catando rosados, vinos tintos con mayor peso y si tuviésemos algún tipo de dulce pues se cataría al final también. Hay que tener presente en todo momento la temperatura ideal de consumo del vino en cuestión. La temperatura óptima de consumo en un vino de este tipo pues rondaría los 10-11 grados, quizá para catar. Ahora mismo está para consumo, quizá para catar sería mejor un poquito más caliente, para ir apreciando bien los aromas y viendo un poco cómo va evolucionando con la temperatura del vino, ¿no? La temperatura, los 14, 12, no sí. Temperatura ambiente, por favor. Conviene servir la copa despacio y antes de iniciar la cata, comprobar que el corcho no transmite más que olor a vino. Normalmente lo que se suele hacer es oler un poco el corcho, para apreciar que no huele a nada más que sea vino. ¿Vale? Si oliese a corcho, pues probablemente habría un problema en el vino. ¿Vale? Nos servimos despacito. Pues la fase de la cata son técnicas sencillas que se utilizan pues para describir un vino, no es más complicado que eso. Otro elemento a tener en cuenta es la copa en que lo servimos. Hay que tener también un cuidado especial en la cristalería, nos gusta cuidar también las temperaturas del vino, que creemos que es muy importante a la hora que la gente consuma vino. Y luego pues es el quehacer diario de un camarero. Al final un sommelier no deja de ser un camarero especializado en vinos. Nosotros tendremos en tintos 300 referencias más o menos. Pues casi un 80% son de La Mancha, casi todos. En blancos igual, habrá unas 25 referencias, pues casi lo mismo. Hablamos de un 60 o un 70% son blancos de aquí, de la tierra. La cata clásica tiene 3 fases: visual, olfativa y gustativa. Cada una de ellas está directamente asociada con el sentido con el que nos acercamos al vino. La fase visual, pues aquí lo primero que se aprecia es la capa del vino. Aquí es una capa media alta, más o menos, porque es bastante rojo. Si pones el dedo y se ve medianamente tu dedo, pues es una capa media alta. Si no te lo vieses, sería una capa alta directamente. Para desplegar todos los aromas contenidos en el vino, primero lo llevamos a nariz con la copa parada. Y a continuación, repetimos la inhalación tras haber movido la copa en círculos durante unos segundos, con la finalidad de aspirar los olores, que solo podemos apreciar mediante el movimiento. Cuando un vino tú lo dejas un tiempo parado y estás charlando, antes de agitarlo es bueno volverlo a oler porque te aparecen más los aromas de madera, que son los aromas terciarios, y cuando lo agitas te aparecen más los aromas de fruta, que son los aromas primarios de uva. El perfil aromático de los vinos blancos quizás sea el que más sorprende al consumidor, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo tener uvas con una carga aromática importante. Por lo tanto, el momento de la madurez en los blancos es fundamental. Buscar y conseguir cuándo en la piel está la mayor carga aromática. La segunda fase es la fase más complicada, a la que todo el mundo le tiene un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, hay que ser un poco valiente e intentar recordar esos aromas, esos recuerdos que uno tiene cuando ha comido, a comida o que va recordando, ¿no? A lo largo de su vida. Cuando yo digo que este vino huele a fruta roja y me recuerda a la ciruela, bueno, a otras personas le recordará otro tipo de fruta madura, principalmente es una fruta madura. Eso lo tenemos en nuestra memoria olfativa, cada uno tenemos una memoria olfativa igual de desarrollada, pero a una gente le recuerda más o se familiariza más con una fruta que con otra, por las costumbres que tengan en su casa, en la hora de comer o en la cocina.
La tercera fase es la fase gustativa, ¿no? La boca reconoce 4 sabores puros: dulce, salado, amargo y ácido. Ahora el mercado va por ahí, ¿no? Para beber vinos que no tengan mucho tanino, que sean afrutados y que sean fáciles de beber. La gente antes compraba vinos para guardarlos y teníamos esa tradición. Ahora la gente lo compra hoy y se lo quiere beber por la noche, no esperar hasta mañana, ¿no? Entonces ahí yo creo que las tendencias de elaboración están cambiando y nosotros nos estamos amoldando a ese tipo de trabajo. El vino es la única bebida capaz de cambiar con la comida. Aquí, en Albino Vino, incidimos mucho en que la mejor manera de saborear el vino es maridándolo al plato apropiado. Muy importante también, 50% darle la misma importancia al vino manchego. Los vinos no solo se crían en barricas y depósitos de acero inoxidable, sino que prosiguen su evolución constante en las botellas. Las bodegas guardan ejemplares de cada añada y dedican un lugar escogido para dicho fin, la sacristía. Y es un poco donde guardamos todo el legado desde los inicios de la bodega, es decir, una representación de todas las añadas y de todos los vinos que se elaboran anualmente en esta bodega se va guardando ahí, y es la historia viva de nuestra bodega. Y es donde guardamos un poquito de vino de cada una de las añadas, ¿no? En el cementerio que tenemos detrás mío, para ir sobre todo siguiéndole la pista, ¿no? Y que tanto el etnólogo como nosotros pues podamos ir viendo la evolución de los vinos pasados y demás, aparte, bueno, pues para de vez en cuando pues degustarlos y disfrutarlos, ¿no? La denominación de origen Almansa incluye a una docena de bodegas de 8 localidades al sureste de Albacete, que se caracterizan por una gran calidad. No en vano, Alaya, elaborado con uva Garnacha Tintorera, ha sido elegido el segundo mejor vino del mundo, según las calificaciones de los clientes de una app especializada. Durante casi 20 años, las denominaciones de origen de La Mancha, Almansa, Manchuela y Méntrida formaron parte de una denominación provisional. A finales de los años 90 se produjo la inclusión de 44 municipios conquenses y 26 albaceteños, entre los cauces del Júcar y el Cabriel. Ya en la Edad Media comenzó la cultura vitivinícola en la comarca toledana de Méntrida, lindando con las provincias de Ávila y Madrid, su principal mercado desde el siglo XIX. Tan tradicional en la producción y en el consumo de vino al sur del Tajo, pero mucho más al norte, se encuentran los viñedos de Mondéjar, en Guadalajara. Al sur de la provincia de Cuenca, a principios del tercer milenio, los municipios con cooperativas vitivinícolas se unieron en la denominación de origen Ribera del Júcar para comercializar y crear valor añadido, gracias a vinos enriquecidos con variedades mejorantes. La peculiaridad de este suelo es única y común. Consta de una capa densa de canto rodado o guijarro, debido al trabajo milenario del río Júcar frente a este suelo. Este canto rodado lo que permite es que el reflejo de la luz haya una mejor maduración de la uva. Por otro lado, también sirve de impermeabilidad. Bajo esta capa de canto rodado hay una capa densa de arcilla que permite la filtración del agua y reserva hidráulica para en un futuro cuando el viñedo necesita cierta agua. La más reciente de las denominaciones de origen castellano-manchega surgió en torno a Auclés y la Mancha Alta conquense y toledana, buscando un vino de boutique que se materializa en unos tintos robles con matices sorprendentes. El tempranillo o la cencibel aquí en Castilla-La Mancha tiende su aroma, su componente aromático de la piel principal, son aromas a frutas rojas o frescas, si es un vino joven de poca graduación, pero si ya nos vamos a vinos de mayor graduación, 14 grados y medio que tendrá este vino, la uva desarrolla unos aromas mucho más compotados, mucho más aromas a frutas más maduras, ciruelas negras, que es principalmente a lo que huele este vino. Por último, hay una denominación de origen con sede en Jumilla, Murcia, a la que pertenecen 6 municipios del sureste de Albacete. Hasta la fecha, 9 son los pagos reconocidos por Bruselas para vinos de Castilla-La Mancha, entre ellos dominio de Valdepusa en Malpica de Tajo, dehesa del Carrizal en Retuerta del Bullaque, pago del Vicario en Las Casas y pago el Guijoso en el Bonillo. El vino de pago tiene
una garantía de calidad, es decir, gracias a las auditorías que tenemos, el vino que producimos está totalmente controlado, regulado en cuanto a productividad, producciones, y todos los pagos de España son pagos por sus características especiales. Entonces, cuando se encuentre una DO pago en una botella de vino es síntoma de calidad y garantía de calidad. En una bodega se puede hacer muchos tipos de vino, pero al final el gusto personal influye y pones una impronta en él, ¿no? Hay zonas de Castilla-La Mancha donde hay una verdadera tradición de chateo de vino, como en Daimiel o Valdepeñas, mientras en otros municipios grandes productores como Villarrobledo está mucho más extendido salir de cañas. Pues vamos a brindar por los productos manchegos y por nuestros paisanos manchegos, que EA no puede ser más manchego, pues que nos dejen ya en la tierra decir eso de vámonos de cañas y aprendamos del norte y vámonos de vino, o sea... Castilla-La Mancha puede mirar de tú a tú, con sus vinos tintos, con sus blancos, con sus rosados y hasta con sus espumosos, de una calidad diferenciada en zonas como las cuevas de Villanueva de Alcardete en Toledo o Alpera en Albacete. Pero no conformes con ello, en Las Pedroñeras, en Cuenca, se encuentra uno de los vinos más caros del mundo, un lujo alcanzable solo para los bolsillos más desahogados, ya que una botella cuesta 17.000 euros. Muchas de las bodegas de Castilla-La Mancha están ya orientadas a una actividad integral de enoturismo y los visitantes, además de degustar los vinos junto a los platos que mejor los acompañan, pueden alojarse en hoteles exclusivos ubicados en la misma bodega y recibir novedosos tratamientos de masajes utilizando la uva y el vino como materia prima. Si quieres criarte fino y hermoso, bebe vino y mucho reposo.